porque los rezos en nuestra comunidad son de una calidad tremenda. Reciban esa palabra de elogio, ¿ok? Porque uno que ha caminado tanto, que ha estado en tantos lugares, de verdad es algo muy bonito y no podemos perder eso nunca, ¿ok? Ese sentido de reverencia en los rezos, ¿ok? Estamos ya en el aire para toda nuestra familia de Verbo América. Les damos la bienvenida desde el Centro Cultural Bendición de Miami, que se viste de gala en este Shabbat para recibir a todos los hijos y las hijas de Israel que están llegando a casa. Así que bienvenidos todos a la conferencia, a la clase de esta tarde. Y como es costumbre, siempre hacemos una bendición antes del estudio de la Torá. Solo les pido a todos que se junten conmigo para hacer esta verajá. Que Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Amén. Bueno, hace aproximadamente unas 6 semanas iniciamos esta serie que hemos titulado como La historia detrás de la historia. Y el propósito de esta serie es compartir contigo una historia que no ha sido contada y que revela hechos que tuvieron lugar en un tiempo muy lejano y que son los hechos que precisamente nos van a ayudar a comprender cómo fue Yeshua interpretado 100, 200, 300, 400 años después de su ocultamiento. Y hemos hablado de las tendencias que tenían los escritores antiguos cuando tenían consigo diferentes opciones y desafíos. ¿Qué tenían los antiguos? Tenían primero la Torah oral, la tradición oral, la fuerza de la Torah oral. ¿Qué más tenían? La Torah escrita. Es otro recurso que tenían, ¿okay? Los escritos sagrados. ¿Qué más era parte de sus opciones? Las citas libres y sintetizadas de ambos cuerpos informativos previos, donde se señalaba literalmente algunas cosas y sustancialmente otras, que les ayudara a hacer el punto que ellos querían hacer. Entonces, los antiguos a veces citaban literalmente, a veces libremente la sustancia de lo que ellos querían compartir. ¿Qué más hacían? ¿Qué más era parte de la costumbre de aquella época antigua? Estoy hablando de la época bíblica, incluso hasta el primer siglo, y ya un poco menos, pero todavía se ve en el segundo siglo, un poco menos en el tercer siglo, y aún hasta en el cuarto siglo se observaban estas cosas. El uso de muchos estilos literarios que sirvieran a los propósitos del escritor. Sobre todo en la época bíblica, máxime en los días del judaísmo, del segundo templo, que es uno de los periodos que más nos interesa conocer en esta serie. Todo evento que sucedía, ellos lo veían conectado con la Torá. Es decir, todo estaba
conocido en la Torá. En la mente de los antiguos, la mente judía de los antiguos, Hashem, antes de crear los cielos y la tierra, escribió la Torá. Y luego consultó con la Torá para crear los cielos y la tierra, así como hacemos en el mundo moderno, que antes de construir un edificio, el arquitecto diseña los planos y luego por los planos es que se dirige la creación del edificio. Y debido a esto, los antiguos encontraban alusiones en toda la Torá. Moverse de un lugar a otro, encontraban una alusión en la Torá. Esto fue para que pasara esto. Esto fue para que entendiéramos esto. Eso era parte de la práctica común de aquella época. Ese estilo literario. La otra cosa que es importante tener en cuenta es que los antiguos a veces asignaban a una autoridad que amaban y respetaban como el autor del documento referido. En ocasiones, para dar credibilidad a lo que escribían, en ocasiones para imponer su propio punto de vista con la autoridad indiscutible del autor. Venían del escritor, pero no fue directamente del escritor. Pero se lo atribuían al escritor. Y tenemos que entender que muchas veces eso sucede o sucedió en los escritos sagrados. Y otra cosa importantísima que formó parte de la estructura mental de los antiguos fue la creación de historias, la creación de fábulas, de leyendas para enriquecer o para puntualizar ciertos hechos. Y sobre esta base, sobre todo esto, podemos decir, por ejemplo, que muchas de las cosas que nosotros tenemos en la Torá no las escribió Moisés, ni todos los salmos atribuidos en la Torá a David fueron realmente escritos por David. Pero como la tradición de esa enseñanza viene de Moisés, o como la tradición de esos salmos viene de David, los que editaron la Torá lo atribuyeron a Moisés y lo atribuyeron a David porque de ellos venía la tradición. Por otro lado, hay que tener cuidado a la hora de leer la Biblia y no pensar que nosotros tenemos delante un compendio de historia perfecta o un compendio de matemáticas o de ciencias naturales que no tienen contradicciones o que no tienen errores. Es importante que nosotros entendamos en el siglo XXI, que los hombres que escribieron la Biblia o que copiaron de copias de la Escritura fueron hombres igual que tú y que yo. Es decir, hombres sujetos a las mismas debilidades que todos nosotros. Y cada uno de los que participó en ese proceso impregnaron en las copias que reproducían su personalidad, impregnaron su estilo literario propio y por supuesto también impregnaron el residual cultural del cual ellos eran parte integral en cada una de las copias que hacían. La inspiración estuvo presente en muchos de estos casos, por supuesto, pero también sus debilidades. Y por tanto, el hecho de que una colección de escritos sea inspirado no significa necesariamente que sea inerrante. Eso es muy importante. Estas cosas no se podían decir antes. Antiguamente no se podían decir estas cosas. ¿Por qué no se podían decir estas cosas? Porque la gente no tenía acceso a la escritura. Acuérdate que antes de la creación de la imprenta, muy pocas personas en el mundo sabían leer y escribir. En la época de Roma, solamente un 12, un 13% de las personas sabían leer y escribir. Para que tengas una idea,
de lo que te estoy hablando, las últimas investigaciones que se han hecho en este campo han descubierto que alguien que en el Imperio Romano, escuche esto, en el Imperio Romano, supiera escribir su nombre correctamente, se considera una persona culta. Escribir el nombre, correcto, ya era culto. Entonces, una vez que se crea la imprenta y empiezan a surgir, empieza a surgir la escritura, empiezan a surgir las escuelas públicas, las escuelas privadas y el analfabetismo empieza a eliminarse del mundo, pues ya la gente tiene acceso a la escritura. Entonces, al tener acceso a la escritura puede leer y puede ver, ¿ok? Y al poder leer y ver, puede encontrar, espérate, esto que dice aquí no está en línea con esto que dice acá. Aquí hay una desavenencia, aquí hay un problema que hay que arreglar. O sea, nosotros estamos en el siglo XXI, no podemos seguir escondiéndole a la gente la realidad de las cosas como son. Y nada de esto, si lo estudiamos de forma apropiada, tiene por qué dañar nuestra fe, todo lo contrario. Okay, como voy a explicar más adelante. La inspiración estuvo presente, okay, pero las debilidades también del escritor estuvieron presentes, porque quien escribió la Torah no fueron ángeles, fueron seres humanos de carne y hueso como tú y como yo. Y el hecho de que los jueces y rabinos posteriores crearon reglas para la interpretación correcta de las escrituras presuponen que ellos vieron esas diferencias que necesitaban corregirse. El solo hecho de tener reglas para interpretar correctamente la escritura indica que los autores de esa hermenéutica rabínica vieron diferencias, vieron inconsistencias, vieron divergencias, incluso contradicciones en los escritos sagrados que requerían una reconciliación, requerían una armonización, requerían una explicación. Por eso es que una de las 13 reglas, por ejemplo, del Rabí Ismael, afirman que si un texto está en contradicción con otro texto, hay que buscar un tercer texto que ayude a reconciliar los dos que están en contradicción. El solo hecho de que exista esa regla te dice a ti que los rabinos ya vieron que había desavenencias y que se necesitaban armonizaciones y explicaciones. Yo presenté, por ejemplo, en la conferencia pasada, el caso del esclavo en el capítulo 21 de Shemot o de Éxodo, donde se afirma que si un siervo quiere vivir Leolam Baed como esclavo de su amo, así lo profesaba, iba donde estaban los jueces y le atravesaban la oreja con una lesna contra la pared, y al tener esa marca en su oreja, eso significaba que ya tenía que mantenerse esclavo para siempre. Sin embargo, Levítico capítulo 25, verso 40, contradice eso y establece que no matter what, no importa qué, cuando llega jubileo, ya nadie puede seguir siendo esclavo, todo el mundo tiene que seguir libre. Y podemos citar muchísimos casos como esto. Por ejemplo, la venta de Yosef, asunto que hemos venido estudiando en estas últimas dos parsiyot, incluyendo esta Vayigash que nos ha ocupado en el día de hoy. El caso de Yosef es un ejemplo que viene como anillo al dedo. Porque uno se pregunta, ¿quién vendió a Yosef? ¿Quién vendió a Yosef? La Torá describe con mucho detalle. ¿Quién vendió a Yosef? Sin embargo, cuando tú pones en paralelo algunos versículos, hay contradicciones entre ellos. Por ejemplo, Génesis 37, verso 27, dice lo siguiente, y cito: vamos, vendámoslo a los ismaelitas, pero no pongamos nuestra mano sobre él. Génesis 37, 27. Entonces, según ese versículo, ¿a quién se lo iban a vender? A los ismaelitas, ¿ok? Sin embargo, en el siguiente versículo,
Ese es el 27. En el siguiente versículo dice, y pasaron mercaderes madianitas. Sí, en el anterior dice ismaelitas. Y el próximo dice madianitas. Y sacaron a Joseph del pozo y vendieron a Joseph a los ismaelitas. ¿Lo ve? Son los ismaelitas, los madianitas, los ismaelitas. O sea, todo parece indicar que el autor de esta narrativa no sabe distinguir entre ismaelitas y madianitas. O tal vez fueron varias caravanas que pasaron, o tal vez Joseph fue vendido varias veces, pero todo esto